Línea Directa llega a sus hogares gracias al patrocinio del Consejo del Condado de Prince George's, en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. El 18% de los casi 275,000 llamados de auxilio que se recibieron en el año 2015 a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica proceden de mujeres latinas. Sabemos que esta cifra puede ser mucho más alta porque las mujeres temen a denunciar a sus agresores, generalmente porque ellas tienen miedo a ser deportadas o de pronto sus agresores, que son sus parejas o algún ser querido. Por eso hoy en Línea Directa vamos a enviar un mensaje contundente a estas mujeres que son víctimas de violencia doméstica, y es que bajo ninguna circunstancia deben recibir abuso. Además, vamos a conocer sobre organizaciones que nos pueden ayudar en este flagelo de la violencia doméstica. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Regina Weitzman, ella es administradora de casos bilingües de Family Crisis Center del condado de Prince George's en Maryland. También está con nosotros Dilcia Molina, directora del programa Género y Salud de la Clínica del Pueblo. Además, Dilcia es fundadora y directora de la organización Madre Tierra. Y Jesús Rivera, coordinador del programa Adelante Familia, un programa bilingüe de House of Ruth, Maryland, dedicado a erradicar la violencia doméstica en la comunidad latina. Bienvenidos a nuestro programa de Línea Directa. Vamos definitivamente a tratar un tema sumamente importante para nuestras familias latinas que día a día siguen sufriendo estos casos de abuso en su hogar. No solamente los afecta a ellos, sino a sus hijos y en general a todo el núcleo familiar. Por eso quiero comenzar preguntándole a los tres, ¿cuál es el caso más común que vemos en las familias latinas respecto a la violencia? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes. Siempre están haciendo programas tan buenos para la comunidad y tan educativos que realmente ojalá podamos seguir participando. Bueno, de los problemas más comunes de violencia doméstica son en lo que se dan en la vida cotidiana. Ahí en el hogar, entre la pareja, relacionado a al cuidado de los hijos. Y la violencia más común realmente es la violencia psicológica y emocional. Quisiera decir que ya no hay violencia física, pero desgraciadamente todavía seguimos viendo muchísimos casos donde los esposos golpean en el rostro, golpean en el estómago, golpean en cualquier parte del cuerpo a sus parejas. Jesús, ¿qué cree que es lo que está sucediendo en nuestras familias latinas? Porque es una cifra significativa, comencé diciendo el programa, 18% de los casos que fueron denunciados precisamente son de estas mujeres que sí se arriesgaron a llamar a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica. ¿Qué está sucediendo? Más que nada, hay tanta presión, tanta tensión de la comunidad inmigrante, y cuando me pregunte qué es lo que más sucede, lo que yo veo, porque a mí me toca trabajar con los señores que son agresores, que es asalto de segundo grado, y es todo lo que es agarrar a la persona, es bofetear, patear, todas las cosas que un hombre le puede hacer a la mujer. ¿Qué está pasando? Yo creo que el hombre necesita darse cuenta que no es la forma en que nosotros debemos vivir con nuestras parejas y con nuestros hijos. Nuestras familias latinas, Regina, piden ayuda a las organizaciones comunitarias como deberían. ¿Cree que podría mejorar esta situación cuando se reconoce una mujer o un hombre que hay violencia en su hogar y acude a organizaciones como la que ustedes representan? Claro, definitivamente ellos no se deben de quedar callados, y estamos viendo muchos casos en los que ahora las parejas buscan ayuda los dos. La violencia sigue siendo, al menos en nuestra experiencia, por los casos que vemos, de tipo físico y verbal, más que nada. Y estamos muy contentos de que ahora las parejas nos están hablando en conjunto. Los hombres los ponemos en programas de abusadores y a las mujeres en los programas de sobrevivientes o víctimas. Algo que sin duda sucede dentro de un núcleo familiar, de una familia latina en este país, es que es la situación de estadía legal. Muchos no tienen sus documentos de estadía legal, muchas mujeres, y precisamente el hombre abusa de eso.
Y esta mujer teme denunciar porque dice, bueno, me van a deportar a mi país de origen, ¿qué va a pasar con mis hijos? Prefiero sufrir en silencio y seguir recibiendo este tipo de abusos, golpes verbales, etcétera, porque no tengo documentos de estadía legal. ¿Qué sucede en esta situación, Dilcia? Bueno, el estatus migratorio, la migración es un determinante fundamental en el tema de la violencia de género, la violencia doméstica. Realmente las mujeres siguen teniendo mucho miedo de denunciar a sus agresores, y es bien difícil para nosotras tratar de convencer de que no va a intervenir la policía, de que inicialmente a través de nuestras organizaciones podemos ayudarles sin necesidad de que llamen a la policía, porque realmente lo que necesitan es una intervención familiar. Y aprovecho la oportunidad para decirle a las mujeres que pueden llamar a cualquier lugar y eso no les va a afectar si ellas no tienen un estatus legal migratorio. Que es importante hablar de la violencia doméstica, que es importante hablar de lo que está pasando dentro de la casa. Ahora, Jesús, hay una orden de protección. De todos modos, sabemos esta situación, lo que habla Dilcia de las familias, ¿no?, que no tienen, digamos, en orden su estatus migratorio, son las más vulnerables a tener una situación de violencia en su hogar, pero la ley los protege. Entonces hablemos precisamente qué es una orden de protección, cómo nos ayuda esta a disminuir de alguna manera la violencia doméstica. La orden de protección es cuando la ley básicamente le dice al señor, al agresor, que ya no puede contactarse con su pareja. Y es cuando ella va con la ley y empieza con una orden de protección temporal y luego una final. Lo bueno de esto es que realmente la cuestión migratoria no afecta ahí, no debe afectar ahí. Y nosotros en Adelante Familia House of Ruth Maryland queremos una parte grande, es la educación, decirles, mira, tenemos quien te puede ayudar a conseguir la orden de protección. Tenemos abogados, tenemos gente que les explica todo, para que ella se dé cuenta que no estás sola y te vamos a ayudar a conseguir esta orden de protección para que tú y tus hijos estén seguros. Y podemos explicar de alguna manera breve, Jesús, ¿qué es la orden de protección? ¿Ayuda con la custodia de los hijos? ¿Ayuda a que el agresor no entre a la casa? ¿Cómo funciona un poco? Y más que nada la orden de protección al principio es protegerla a ella, proteger a sus hijos. Luego con el tiempo la ley les ayuda a que el Señor provee manutención para su familia, que él tiene que respetar esto, que hay custodia, todo eso es parte, pero al principio, y lo más importante es que ella se dé cuenta o que ella esté segura y no en peligro de un maltrato serio. Regina, sin embargo, en muchos hogares existe esta orden de protección que nos explica Jesús. Ya la víctima tiene esto bajo la ley y el agresor sabe esto, pero sin embargo sigue abusando. No importa que haya orden de protección, pero sigue este paso y definitivamente no lo respeta. ¿Qué le puede pasar en estos casos al agresor y cómo se puede defender la víctima entonces? La orden de protección, aunque para muchas víctimas es simple y sencillamente un papel, en realidad sí les ayuda mucho. Se les da consejería de que primero que la llenen, que documenten todo lo que está pasando, cuántas veces el agresor las contacta, ya sea por teléfono o en casa. Una vez que tienen eso, también es importante que tengan listo su plan de seguridad, que es básico. El plan de seguridad es un documento que todas las víctimas se les enseña cómo llenarlo. Ahí anotan a dónde se irían en un momento dado que estuvieran en un inminente peligro de ser atacadas físicamente e inclusive amenazadas con un cuchillo, con una pistola, etcétera. También se les indica que traigan una copia siempre de la orden de protección en su bolsa, por si el agresor las ve en la calle o las trata de confrontar en su trabajo, ellas están listas con esa para llamar a la policía 911 y la policía inmediatamente los va a detener. Definitivamente sí hay opciones, pero para llegar a esta orden de protección y tener más información, el primer paso que hay que hacer es levantar este teléfono y llamar, Dilcia. Y muchas de nuestras mujeres tienen pavor y tienen miedo de hacerlo, independientemente de su situación legal en este país o no, tienen miedo porque es una situación también de que enfrentamos mucho nuestra cultura latina, es el qué dirán. Me están agrediendo en mi casa, ¿qué dirán? Entonces, ¿por qué no enviamos un mensaje claro a estas mujeres de la importancia de quitarse el miedo y levantar ese teléfono y hacer esa llamada que le puede salvar su vida?
Bueno, es importante que se den cuenta o que nos demos cuenta que no estamos solas y que en este país hemos avanzado mucho con las leyes y que podemos ser protegidas. También es importante hablar de lo que está pasando al interior de la familia, con nuestros grupos más inmediatos, ya sea la iglesia, con las vecinas, si tiene confianza con la vecina. También hay que hablarlo con los hijos y las hijas y con los lugares públicos donde vayamos, como ser una iglesia, el lugar donde trabajamos. Sí hay solución a este gravísimo problema de salud y de derechos humanos, que es la violencia doméstica. Las mujeres pueden buscarnos a las diferentes organizaciones, pueden llamar a las líneas de emergencia sin ningún problema. La policía no las va a buscar, migración no las va a buscar, y es importante que estemos conscientes de que es un problema que podemos erradicar y que somos nosotras mismas quienes tenemos que parar. Quería notar algo importante también, es que las órdenes de protección no son suficientes y que es importante tener una orden de protección, pero nosotras mismas debemos establecer algunos mecanismos de seguridad. Ya habló la compañera del plan de seguridad, pero también nosotras en nuestra experiencia hacemos planes de seguridad para las familias de las mujeres que vienen a solicitar ayuda con nosotras en sus países de origen. Entonces establecemos planes de seguridad dentro de ese país y también planes de seguridad en el país de origen, porque muchas veces los golpeadores, los maltratadores arremeten contra las familias, contra hijos o hijas, parientes, padres, madres que todavía están en nuestros países de origen, y allá se hace mucho más fácil violentar porque no hay mucho control por parte de las autoridades. Y es que si no se ataca ese tema y no se habla de la violencia doméstica en el hogar, la línea es tan frágil que puede ser la división entre la vida y la muerte. Vamos a una breve pausa y vamos a regresar en nuestro programa de Línea Directa, precisamente conociendo sobre estas organizaciones que están aquí en el área metropolitana de Washington y están para ayudarnos. A cualquier persona, sea usted una familiar, una amiga, una vecina, cualquier persona que usted sepa que está sufriendo violencia doméstica, sí hay opciones. Regresamos con eso después de la pausa, no se vaya. En el área metropolitana de Washington, cada hora se reportan 3 casos de violencia doméstica y sabemos con seguridad que en las familias latinas hay muchos más casos porque las mujeres sufren en silencio el flagelo de la violencia doméstica. Es nuestro tema de hoy en Línea Directa y saludamos de nuevo a nuestras invitadas. Nos acompañan Regina Weitzman, ella es administradora de casos bilingües de Family Crisis Center del condado de Prince George's en Maryland. También está con nosotros Dilcia Molina, directora del programa Género y Salud de la Clínica del Pueblo. Además, Dilcia es fundadora y directora de la organización Madre Tierra. Y Jesús Rivera, coordinador del programa Adelante Familia, un programa bilingüe de House of Ruth, Maryland, dedicado a erradicar la violencia doméstica en la comunidad latina. Ya hablamos del gravísimo problema que existe en nuestras familias latinas. Hay que entenderlo, hay que aceptar que hay un problema dentro de un hogar, que es común que se dé y lo importante es comenzar a trabajar en ello. Y por esto tenemos aquí organizaciones que nos representan, que nos van a indicar y enseñar cómo se hace. ¿Qué servicios se ofrecen en la Clínica del Pueblo, Dilcia? Bueno, en la Clínica del Pueblo trabajamos el tema de la violencia doméstica como un problema de salud pública y un problema de derechos humanos. Y lo que hacemos nosotras es atender a las mujeres en su salud física, si hay golpes, incluso hacemos pruebas de VIH y por si hay alguna enfermedad de transmisión sexual después de que las mujeres han sido violentadas. Bueno, tenemos servicios médicos, servicios psicológicos, de salud mental. Remitimos a las mujeres para servicios de salud mental. Tenemos grupos de apoyo donde las mujeres se enfocan en todo lo que tiene, en toda esta ruta crítica de la violencia, porque es una ruta crítica donde tienen que ir a la policía, a la corte, a buscar un abogado, a hablar con la familia, cuidar de los hijos. Entonces, una de las mejores maneras es a través de los grupos de apoyo donde las mujeres se enfocan y saben exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuál es el siguiente paso a dar. También tenemos apoyo a través de abogadoras o defensoras, advocates, como dicen aquí, que son mujeres que también han sido sobrevivientes, que han recibido toda una formación, entrenamiento
y han curado sus heridas y ahora ayudan a otras mujeres. Estas mujeres acompañan a las mujeres sobrevivientes a la corte, al abogado, al médico, a los consulados, a donde tengan que ir para resolver el problema de violencia doméstica desde un enfoque integral. Salud, psicología, legalidad, etcétera. Ahora, House of Ruth, Jesús, en Maryland también es una organización muy reconocida y se ha dedicado mucho durante años a precisamente ayudar a estas familias latinas que han sido víctimas y también a los agresores. Ustedes los tratan. ¿Por qué no nos habla un poco de lo que se puede encontrar en House of Ruth? En House of Ruth nosotros tenemos un lugar que está en medio de una zona que se llama Highlandtown. Y Highlandtown es donde viven la mayoría de los latinos. Y ellas saben que pueden llegar allá. Y lo que sucede es que una mujer que ya ha recibido el servicio de nosotros la lleva a nuestro centro y ella se da cuenta que aquí me pueden ayudar con cosas legales, consejería de la víctima, consejería del niño, de los hijos que sufren tanto cuando ven ese tipo de maltrato. Tenemos outreach, o sea, salida a la comunidad para que ellas sepan que existimos y que pueden llegar allá y se sienten bienvenidas. El estar físicamente en nuestro centro, creo que eso abre la oportunidad de la conversación y empezamos a ver diferentes formas de ayudar a la comunidad. Algo que llama mucho la atención del programa que usted lidera en particular, sí, Jesús, es la parte de los agresores. Sí, ¿cómo funciona esto en House of Ruth? Sí, la cosa es que la mayoría de nosotros, los hombres que vienen conmigo, no quieren estar ahí. La mayoría son mandados por la corte y están bien enojados y culpan a la mujer, a la víctima. Una cosa increíble. Entonces nuestro trabajo es escucharlo un poquito al principio y luego empezar a decirle y hacerle preguntas, bueno, ¿cómo fue que esto llegó a este punto? ¿Yo qué hice? Yo, el hombre, el agresor, ¿qué hice para llegar a este punto? Primer paso, y toma tiempo porque muchos no quieren saber nada de lo que hacemos. Bueno, pero los pueden tratar, que es importante. Sí. Ahora, en Family Crisis Center, Regina, ustedes también se encargan de ayudar a estas víctimas que han sido agredidas, porque no solamente estamos hablando de golpes, sino también verbalmente. Ese es un tipo de abuso muy común. ¿Qué hacen ustedes con estas víctimas de violencia doméstica? Tenemos un programa en el Centro de Servicios Múltiples de Langley Park. Tenemos 2 oficinas, una que está en Brentwood, en Taylor Street, y la de Langley Park. La de Langley Park nos enfocamos a las víctimas o sobrevivientes. Tenemos un grupo de sobrevivientes. El grupo de sobrevivientes dura 12 semanas, es totalmente gratuito y damos las clases los jueves a las 4:30 de la tarde. Todas las semanas, cada semana hay una clase. Luego para Brentwood tenemos el grupo de los abusadores. Como decía mi compañero de casa de Ruth, sí llegan muy enojados y llegan porque la corte los manda. A eso sí es mandatorio que acudan. El programa dura 26 semanas para los hombres. También tenemos mujeres que entran a este programa de 20 semanas y ese sí hay un costo, ¿verdad?, que va basado en cuánto gana cada persona. Puede ser desde $10 hasta $60. Nosotros procuramos acomodar a la comunidad, sobre todo a los latinos y a las latinas, que no pueden pagar. Tenemos bastante flexibilidad, pero eso es mandatorio. Esos son los que por ley tienen que ir y participar. Creo que también es muy importante recalcar que tenemos otro programa que se llama Manejo del Enojo o Anger Management. No quiere decir que estamos reconociendo que siempre hay un componente de enojo en el abuso. Que lo hay, pero no siempre va a ser así. Sin embargo, este es un programa para gentes que tienen problemas de enojo. En general, se pueden enojar hasta con el tendero de la tienda, hasta con el que maneja el autobús, etcétera, y deben de tomarlo. Es voluntario, otros es por corte y de nuevo, se cobra un módico precio y dura 12 semanas también. Yo me imagino, Regina, que en las terapias que ustedes les hacen a las víctimas les hablan mucho sobre este ciclo de violencia. El agresor muchas veces dice, sí, lo siento mucho, esto no va a suceder, y después de cierto tiempo vuelve y pasa lo mismo. Por eso se le llama el ciclo de violencia. ¿Por qué no nos explica a fondo qué es el ciclo de violencia y qué pueden hacer las víctimas para entender esta situación? El ciclo de violencia está
Tiene 3 fases muy importantes. La primera es la de tensión, en donde hay bastante discusión en la pareja. Posteriormente se pasa al abuso. Es cuando ya el hombre enojado pega a la pareja. Luego viene el arrepentimiento del hombre. Él empieza a decir, disculpa, no lo quise hacer, estaba tomado, estaba enojado, me hiciste enojar. Siempre le echan la culpa a la pareja. Nunca van a reconocer que fueron ellos, que a final de cuentas es problema de ellos, no de la pareja. Es muy importante que las mujeres lo entiendan. Ellas se sienten bien frustradas, se sienten culpables, creen que algo hice para que me pegara, para que se enojara. No, no es problema de ellas, es problema del hombre. Tienen que saber controlar sus emociones y manejar sus emociones de otra manera, para que llegue a haber relaciones saludables entre ellos. Llega luego la etapa del arrepentimiento, como decía, y la famosa etapa de la luna de miel o honeymoon phase. Ahí siempre les recomendamos a las mujeres que tengan mucho cuidado, que por favor procuren usar un método contraceptivo para que no se vayan a embarazar en ese momento, porque no sería una situación ideal que están teniendo la violencia y de nuevo salen embarazadas. Al hombre no le interesa si la embarazo no, pero a la mujer sí. Entonces ahí les recalcamos mucho, de algún modo u otro, usen un método contraceptivo, asegúrense que si él no quiere ayudar o usar un condón, bueno, pues ustedes hagan lo posible, vayan a sus clínicas, hablen con sus médicos y cuídense ustedes mismas. Regina mencionó algo que yo creo que hay que hacer una pausa, Dilcia, y es de cómo se comportan estos agresores cuando tienen la excusa del alcohol. Esto es muy común en nuestras familias latinas. Estas personas, agresores, se escudan en el alcohol porque estaba pasado de tragos, fue que te golpeó, fue que abusé de ti. ¿Qué sucede en esta situación? ¿Por qué es tan importante ponerle atención a eso? Bueno, sí, este es uno de los grandes mitos que tenemos en nuestras comunidades, ¿verdad? Que fue el alcohol el que me hizo golpearte. Perdí la cabeza, no supe lo que estaba haciendo, pero realmente no es así. El agresor va a ser agresor con o sin tragos. El problema de la violencia doméstica va más allá. Es un problema de relaciones de poder, es un problema de relaciones desiguales en una sociedad patriarcal donde los hombres tienen un estatus superior a las mujeres. Entonces, esta es una mujer, puedo golpearla. Y no solamente en las parejas de hombre y mujer, también en las parejas del mismo sexo, ¿verdad? El más fuerte golpea al más débil, ya sea en relaciones de entre hombres o relaciones entre mujeres. Pero es un asunto de poder y control, no es de manejo del enojo, ni es del alcohol, ni es que estaba muy nervioso, que me bajaron el salario, de que no tengo trabajo. No, es un problema patriarcal que está muy bien encarnado en nuestras sociedades. Y en todas nuestras sociedades, ¿verdad? Los hombres creen que tienen el poder y que tienen el derecho de golpear a las más débiles, las mujeres, los niños y las niñas. Yo creo que Dilcia no lo pudo decir más claro. Ustedes, mujeres que nos están escuchando y que seguramente pueden ser víctimas de violencia doméstica o que conocen a alguien que son víctimas de violencia doméstica, no hay excusas. Deben romper el silencio, levantar ese teléfono y comunicarse o con el 911 o con alguna de las organizaciones que hoy nos representan para detener ya el flagelo de la violencia doméstica. Ya volvemos después de la pausa, no se vayan. Si usted está sufriendo abuso en su hogar o conoce a alguien que está sufriendo de abuso, violencia doméstica, por favor, no guarde silencio. Regina, hablemos de las opciones que sí tienen las víctimas de violencia doméstica. Muchas personas creen que ya todo está perdido porque está siendo abusada. ¿Qué opciones tienen estas personas? Primero, que hablen con su familia, luego con sus profesionales de salud, que vayan a nuestras agencias comunitarias, que hablen con su pastor o su sacerdote, que no se queden calladas. Siempre hay una salida, siempre hay una opción. El estigma de la violencia doméstica está desapareciendo, gracias a Dios. Ya no hay tanta vergüenza, ya sabemos que es un problema muy serio y que sobre todo es ilegal. Y no debemos de permitir que nadie en la familia ni en el seno familiar abuse de otro, ni un hombre de su pareja, ni la pareja de los niños, etcétera. Y eso es todo dentro del núcleo familiar donde se debe de empezar a controlar la situación. Además que hay leyes que nos protegen, hay leyes que cuidan a las víctimas de violencia doméstica. Jesús, hay una muy conocida que se llama VAWA por sus siglas.
es a las personas que son víctimas de violencia doméstica, no tienen documentos de estadía legal, pero sus parejas sí. ¿Cómo es? Explíquenos. Entonces, él se siente que tiene mucho poder porque él es ciudadano de aquí y él sabe que ella no lo es. Entonces, una forma de tener poder y control sobre ella es decir, yo te voy a deportar si no haces lo que yo te diga. La ley de VAWA dice no, señor, no es así. Ella tiene derechos y nosotros la vamos a proteger a ella y sus hijos. Muy bien, ahora, Dilcia, yo creo que es importante también aclarar en qué momento se debe llamar a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica, en qué momento se llama al 911 y en qué momento se puede llamar a una organización de nuestra región, por ejemplo. Sí, voy a hablar básicamente de las organizaciones. Nuestra comunidad se siente mucho más cómoda llamando directamente a las organizaciones porque saben o están casi seguras de que ahí no vamos a llamar a la policía. Así que pueden llamar, es importante hablar del problema de la violencia doméstica, es un problema de salud, es un problema de derechos humanos, por favor que llamen. Nuestro número en la Clínica del Pueblo es el 202-448-2851. También tenemos una línea que es la de DC Safe, que es el 1866-96-5048, una línea que está a las 24 horas, donde pueden llamar sin problema alguno. No vamos a preguntar por estatus migratorio, no vamos a culparlas a ellas, porque las mujeres llaman con mucha culpa y vamos a tratar de ponerlas a salvo. Es importante llamar a estos números. Sí hay opciones, hay números telefónicos, siempre está el 911, hay personas que hablan español, existen organizaciones comunitarias en nuestra área, como por ejemplo Family Crisis Center, está House of Fruit de Maryland, está la Clínica del Pueblo, está Madre Tierra, y así un sinnúmero de organizaciones que están solamente diseñadas para apoyarnos, así que definitivamente no hay excusas para las víctimas de violencia en el hogar que dejen seguir pasando esta situación, por ellas y por sus propios hijos. Con eso nos despedimos y le damos las gracias a Regina, a Jesús y a Dilcia por acompañarnos en nuestro programa de Línea Directa. A ustedes en casa también muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares con este tema tan importante. Y el mensaje, una vez más, se lo decimos desde aquí, desde Línea Directa: rompan con el silencio. Por favor, si son víctimas y están siendo abusadas en su hogar, no callen, por su bienestar y el de su familia. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.